Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, les damos la bienvenida a una misión más de este espacio de difusión cristiana que tenemos aquí en la iglesia. Y quería compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14. Y es un pasaje bastante extenso, así que les pido que se preparen para leer Hechos 14, del versículo 1 al 25. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, la NBI. Y dice así: En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot, tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Atención a esto, Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. En Listra vivió un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y que nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: «Ponte de pie y enderézate». El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: «Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos». A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era él que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: «Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándole lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios». En eso, ¿sí?, estamos en medio de esa circunstancia, llegaron de Antioquía, ¿sí?, el primer lugar donde habían estado, y de Iconio, de donde venían recién. Recuerden que estamos en Listra, Vinieron de Antioquía y de Iconio, el pasaje que leímos anteriormente, unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Fíjense el punto al que lo habrán apedreado para decir: bueno, ya está muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, es decir, se fueron de Listra y fueron a Derbe, y después de predicar en Derbe y de hacer muchos discípulos, atención con lo que sucede, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. «Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios», les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. Hay algo muy interesante en estos pasajes que narran una serie de acontecimientos dignos de ser analizados.
Primero, para quienes no saben, esto que acabamos de leer forma parte del primer viaje misionero de Pablo junto con Bernabé. Y en este primer viaje, ellos salen de Antioquía, no Antioquía de Pisidia, como aparece ahí, sino en Siria. Bueno, navegaron por el Mediterráneo, van pasando por distintos lugares, primero en la isla de Chipre, luego en territorio continental, Atalía, Perge y Antioquía de Pisidia. Todo esto, todo este trayecto de este primer viaje lo encontramos en el capítulo 13 y en el capítulo 14 que acabamos de leer. Pero si venimos leyendo, después les recomiendo que lo lean tranquilos, si venimos leyendo desde el capítulo 13, vamos a ver que los problemas reales comienzan en Antioquía de Pisidia, hacia el final del capítulo 13. Nosotros empezamos a leer en el 14. Y ahí en Antioquía de Pisidia es donde los judíos se complotan entre ellos y los echan, los rajan de sus tierras, váyanse de acá. ¿Sí? Ya empiezan los problemas, A estos judíos que empezaron la agitación y a complotarse, ¿no?, entre muchos, a buscar confabuladores y los echan de Antioquía, lo vamos a volver a ver en este capítulo 14 como leímos recién. Este primer viaje de Pablo, como les dije, que abarca los capítulos 13 y 14, vamos a ver que al final de este capítulo, ellos deciden regresar desde donde habían salido, es decir, terminaba su viaje. ¿A dónde voy con esto? Digo que estos sucesos que leímos tienen una particularidad, algo que es muy interesante, entre otras muchas cosas que podemos encontrar, y es que luego de lo que le sucede en Listra, y pasan a Derbe, ¿no? Pero luego de lo que le sucede en Listra, Pablo elige volver. Si ustedes miran en los mapas el primer viaje misionero de Pablo, van a ver que hay una flechita de los lugares por los que él para, y él tenía que volver a Antioquía, ¿no? O sea, vuelve a Antioquía en Siria. Pero Pablo elige volver por el camino más largo. Si ustedes tienen el mapa mental, si no, les recomiendo que busquen un mapa bíblico y que busquen el primer viaje misionero de Pablo y miren que él regresa. En lugar de ir, quizás pasar por Tarso y regresar por tierra a Antioquía, él elige el camino más largo. Bueno, Pablo y Bernabé es como si eligieran el camino más largo. En lugar de tomar la ruta lógica, elige hacer como el camino inverso, volver por donde vino. Y es extraño, ¿no? O al menos llamativo, que Pablo y Bernabé decidieran hacer eso. ¿Por qué Pablo y Bernabé deciden regresar por el camino más largo y al mismo tiempo el menos seguro? ¿Sí? Pongámonos a pensar que desde Antioquía tienen problemas, en Iconio los problemas aumentan, en Listra ya es terrible lo que pasan. Van a Derbe y vuelven por el mismo camino. Ahora, fíjense cómo venía la mano. Yo ya les comenté que los problemas habían empezado en el capítulo 13 con los judíos en Antioquía, que los habían echado y ya se habían confabulado. Pero miren lo que dice ahí en el capítulo 14, versículo 5. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos apoyados por sus dirigentes para matarlos y apedrearlos. ¿No? Para matarlos y apedrearlos. Yo imagino apedrearlos y matarlos y quizás después de muertos seguir tirándole piedras. Es decir, había una hazaña. No era solamente una bronquita. No había solamente un malestar. Había una decisión muy clara. Vamos a matarlos. Dice el versículo 6, al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra. Esto pasa en Iconio, Huyeron a Listra y a Derbe, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. Se fueron, acá nos van a matar, se fueron a Listra. O sea, se tienen que ir de Iconio, porque ahí corría riesgo su vida. Pero en Listra las cosas van a empeorar. En Listra las cosas primero está el complot, la posibilidad de que los maten. En Listra, versículo 19, dice, en eso llegaron de Antioquía y de Iconio, de los lugares en los que habían estado predicando previamente. Llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos
que hicieron cambiar de parecer a la multitud. ¿Se acuerdan que les estaban ofreciendo sacrificios pensando que eran dioses? Bueno, ahora estos que vienen, estos judíos que vienen de los lugares en los que ellos ya habían estado, hacen confabular a la multitud y dicen, los ponen en contra directamente. ¿Y qué hacen? Versículo 19, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Imagínense la condición, yo no sé si ustedes tienen idea de lo que era la muerte por lapidación o lo que era el proceso de lapidación, de apedrear a alguien. No les tiraban con piedritas, ¿sí? Les tiraban con adoquines, ¿no? Tremendos pedazos de piedra, de roca, a una persona que estaba ahí, y entre muchos, ¿sí? Era terrible, muchas veces hasta inclusive quedaba sepultado debajo de esa pila de piedras. Acá no tenemos un detalle, ¿sí? No nos narra detalladamente cómo fue, pero no fue un apedreamiento que le tiraban con piedritas, ¿no? A tal punto que lo dieron por muerto, y no solo lo dan por muerto, sino que lo arrastran. Ni siquiera el cadáver, el supuesto cadáver, es digno de quedarse en esa ciudad, lo sacan fuera. El 20, versículo 20 dice, pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros? ¿No? ¿Qué haríamos nosotros si vamos a predicar a un lugar y nos rechazan? ¿Qué haríamos nosotros si estamos siguiendo el llamado de Dios y vamos en cumplimiento de ese llamado y nos maltratan? ¿Qué haríamos nosotros si estamos cumpliendo el llamado del Señor y nos amenazan? ¿Qué haríamos si estamos cumpliendo el llamado del Señor y nos amenazan de muerte? Fíjense que la escala va subiendo. ¿Qué haríamos si estamos cumpliendo el llamado del Señor y nos apedrean y nos dan por muerto y nos tiran afuera de la ciudad? Bueno, Pablo vuelve a entrar a la ciudad y al día siguiente parte para Derbe en compañía de Bernabé. Es decir, venían maltratándonos, amenazándolos. Desde Antioquía, en Iconio los quieren apedrear, ¿sí? Los amenazan de muerte. Y en Listra directamente lo dan por muerto a piedrazos, casi lo matan a piedrazos. ¿Y qué hacen? Bueno, se van a esa ciudad de Derbe, siguen predicando. Y ahí, este es el punto en el que yo me quiero quedar. Allí se suponía que termina el viaje. Pero hacen algo completamente llamativo. Algo inesperado. Versículo 21. Después de anunciar las nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Los 3 lugares donde los habían tratado del modo en que los habían tratado. Por eso vuelvo a lo mismo. Miren el mapa bíblico del primer viaje y digan, si él tenía que ir a Antioquía en Siria, ¿por qué elige volver por el camino más largo? ¿Por qué en lugar de ir directamente para el lado más cercano, vuelve por el camino más largo? Y no solo por el camino más largo, y no solo por el más peligroso, sino por en el que había tenido tantos problemas, en el que lo habían dado por muerto. Es una locura. Parece hasta ridículo que quieran volver allí. Sin embargo, Pablo y Bernabé eligen el camino no solo más largo, como dije antes, sino el más peligroso. Una pregunta que cae de madura. ¿Quién con sentido común volvería a los mismos lugares donde fue maltratado, donde fue hostigado, donde hasta dado por muerto a piedrazos? ¿Por qué después de pasar por esa terrible experiencia vuelven ahí? Y no solo vuelven ahí, sino que persisten en quedarse. Es una locura. Es una locura. No entra en ninguna cabeza. Bueno, una pregunta autorreflexiva que se las hago a ustedes y me la hago yo mismo. Si hubiéramos vivido una experiencia similar, ¿no? a la de Pablo, ¿habríamos vuelto a un lugar en el que nos quisieron matar? ¿Volvemos a un lugar en el que nos echaron? ¿Volvemos a un lugar en el que nos maltrataron? Bueno, este mensaje tiene que ver con esto. Este mensaje tiene que ver con encontrar una respuesta a por qué Pablo y Bernabé hacen lo que tal vez nosotros no haríamos nunca, pero que quizás nosotros tendríamos que hacer. Y la primera respuesta a esta pregunta que yo encuentro es, hay una responsabilidad ministerial.
Y fíjense qué interesante. ¿Por qué vuelve? ¿Por qué vuelve Pablo? Porque asume una responsabilidad ministerial. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa esto? Versículo 21. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Atención, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. ¿Por qué vuelven? Para fortalecer a los discípulos que habían quedado ahí y animándolos a perseverar en la fe. Y les dicen a esos creyentes nuevos, y digo, como a veces se nos escapa, ¿no? Hoy que abunda un evangelio de simplezas, ¿no? Un evangelio terapéutico, un evangelio en el que uno la pasa bien. Miren el mensaje del evangelio de estos apóstoles, a estos cristianos creyentes nuevos. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Qué mensaje poco popular. Pero miren lo que les dice, y miren lo que les dicen para fortalecerlos. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar al reino de Dios. Qué poco popular, reitero, ¿no? En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído y ahora sí se vuelven. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. ¿Por qué vuelven? ¿Por qué vuelven? Les era necesario confirmar y fortalecer a los recién convertidos. Responsabilidad ministerial. Pongámonos en la piel de estos recién convertidos. Convertidos que seguro se habían quedado muy asustados. Ellos en su incipiente fe necesitaban un testimonio, no solo del poder sanador, no solo del poder sanador. Nosotros leímos ahí, ¿no? El milagro que se produce sobre este milagro de sanidad que se produce en el cojo de nacimiento. Es decir, ellos necesitaban un testimonio, pero no solo del poder sanador, ya habían visto ese poder sanador. ¿Qué necesitaban ahora? Necesitaban un testimonio de valor, de poder, de valentía, de la clase de fe que da Dios a sus hijos cuando verdaderamente han confiado a Cristo sus vidas. Estos creyentes primerizos, piensen que eran creyentes primerizos, ¿no? Estos creyentes primerizos en Listra, vieron que fue tan maltratado Pablo. Imagínense el ánimo de estos creyentes. Es como si el milagro del cojo de nacimiento que habían visto, es como si ese milagro ya no les iba a alcanzar para que pudieran perseverar, para que permanecieran. Porque el hombre que había predicado y que había sido usado por Dios para hacer ese milagro, ahora huía. Ya no era creer en Jesús porque hacía milagros. Hacía falta algo más. ¿Cuántos solamente van a Dios por un milagro? Y la pregunta es, ¿qué creemos que es un milagro? Y vuelvo a estos creyentes primerizos, ¿no? Es como si ya no era creer en Jesús, como si no alcanzara, dadas las circunstancias, creer en un Jesús que sanaba. Ahora hacía falta algo más. ¿Y qué es eso más? Creo que es eso que muchas veces nos falta a nosotros, ¿sí? Demandantes de milagros, ¿sí? Porque somos demandantes de milagros. Yo creo que necesitaban ver que aquel que les había hablado de el Dios que hacía ese milagro de sanidad era capaz de permanecer en su fe más allá de sus terribles circunstancias. Ya no alcanzaba el milagro. Ahora necesitaban ver que aquel que les predicó confirmaba esa fe con valentía. Confirmaba esa fe con valor, sosteniendo su identidad y enfrentándose a lo que tuviera que enfrentarse. Ya no se trataba de tener fe en el poder sanador de Dios, en lo que Él podía darme. Ahora se trataba de tener fe en el poder de Dios, y atención con esto, en el poder de Dios que capacita a una persona para seguir siendo fiel,
El poder de Dios que capacita a una persona para seguir firme a pesar de los sufrimientos. Los milagros nos encantan a todos. Pero, ¿qué impacta? ¿Qué impacta más que un milagro a veces? Estos creyentes de Listra ya habían visto un milagro portentoso de sanidad. Pero Pablo necesitó volver para mostrarle que la fe en Dios capacita a una persona para seguir siendo fiel y firme a pesar de los sufrimientos, a pesar de las adversidades, a pesar de las pérdidas, por terribles que éstas sean. Porque el poder de Dios, de los milagros, asombra, ¿sí? Queremos ver milagros. Pero el poder de Dios que capacita a una persona a permanecer firme en lo que cree, a pesar de sus terribles circunstancias de vida, ese valor atrae a las personas. Es como si las personas dijeran, acá realmente está Dios. Yo quiero esta clase de fe. Y la segunda respuesta que se me ocurre, o que se ve en este pasaje, es ser testigos. Primero, responsabilidad ministerial. Y segundo, ser testigos. Hay un coro muy viejo que dice, yo soy testigo del poder de Dios, muchos milagros Él ha hecho en mí. Y a veces nos quedamos con la idea de milagros, que somos testigos porque hizo milagros. O al menos milagros desde nuestra percepción, milagros desde nuestra perspectiva chiquita, milagros desde nuestras categorías. Pero si nos ponemos a hilar fino, veremos algo muy interesante y quiero que presten atención. La palabra griega para testigo es mártir. La palabra griega para testigo es mártir. Mártir es un testigo. Un testigo es un mártir. Claro que si yo canto Yo soy mártir, tal vez no suene tan lindo o tan alentador, pero lo que sucede es que el testigo está inherentemente unido a la idea, al concepto de mártir, de martirio. ¿Y quién es un mártir o qué es un mártir? Es quien da la vida por Cristo. Quien da la vida por Cristo. Literalmente muere o da la vida por Cristo muriendo a sí mismo. El mayor testimonio que podemos dar no son los milagros, sino estar dispuestos nosotros a dar la vida por Cristo. El mayor testimonio, somos testigos cuando llevamos a cabo esa obra. Pablo mismo presenció un martirio, el de Esteban, y yo pienso que lo habrá impactado profundamente. Él tuvo que quedar impactado profundamente. Una persona que entrega su vida a Cristo de ese modo, yo creo que él se fue pensando, algo tiene que haber acá, algo tiene que haber acá. Los mártires cristianos en los inicios del cristianismo predicaban con su entrega total, más que con palabras. A veces impactaba mucho más eso. Y ojo, esto quiero que quede claro, el martirio no significa que me apedreen únicamente. El martirio es entregar la vida, es morir a nosotros, es poder cederle el control absoluto de nuestras vidas, de nuestras existencias, es no movernos por las circunstancias que nos rodean, sino por la fe. Eso es ser testigo del poder de Dios. Es una fe que vence las circunstancias, por más terribles que sean, que estoy pasando. Pensemos en las historias de las persecuciones romanas. Los cristianos tenían que negar a Cristo, o eran apedreados, o eran prendidos fuegos, o eran crucificados, o eran entregados a los leones en los circos romanos. Y uno a veces ve a esos cristianos y lee estas historias que no están en la Biblia, ¿no? Pero sí que están en historiadores de la época. Y uno lee esas historias y dice, ¿por qué no bajaba un ángel en un acto milagroso y lo salvaba y lo libraba de este martirio? Y hacía ese milagro. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el milagro mayor? ¿No es un milagro mayor ver una persona que no claudica? ¿Que se mantiene firme más allá de lo terrible que sean sus circunstancias? ¿Que se mantiene confiando más allá del sufrimiento que atraviesa? Yo creo que el testimonio de una persona que a pesar de sus circunstancias sigue permaneciendo en su fe impacta mucho más
que esos miles de milagros portentosos que a veces vemos en los grandes televangelistas. Por eso ser testigo es ser mártir. Termino. Para responder finalmente a la pregunta, ¿por qué Pablo y Bernabé toman el camino más largo y no el más sencillo? Porque tenían que establecer una genuina fe en los creyentes. Versículo 22, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. A veces pienso, ¿cuánta aceptación tendría hoy este mensaje? ¿No? En un tiempo en el que todo tiene que ser sencillo, fácil. Para terminar, el valor de nuestra fe no se mide en cuánto creemos en un Dios para hacer milagros, sino se mide en la manera en que enfrentamos nuestras dificultades, la manera en que enfrentamos las situaciones complicadas, por terribles y a veces inexplicables que sean. Las enfermedades, las separaciones, los problemas matrimoniales, las muertes, las dificultades económicas, pueden producir en nosotros una listra, un lugar en el que nos fuimos apedreados y tememos volver. Bueno, creo que Dios quizás nos lleva a regresar y a enfrentar enfrentar responsablemente, como testigo y con una responsabilidad ministerial, sobre todo para aquellos que nos conocen y para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cómo estamos viviendo nuestras circunstancias, por terribles que sean? ¿Cómo las estamos viviendo? Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias porque podemos afirmarnos en esta fe pura, real, simple, sin rebusques, sin triunfalismos, una fe que se basa en el Evangelio mismo, una fe que dice que estás bajo el control de todas las cosas, una fe que vence y que va más allá de las circunstancias. Señor, ayúdanos a ser testigos, a ser mártires, a morir a nosotros mismos, a morir a nuestras percepciones, a morir a nuestros puntos de vista, a morir a nuestros placeres y a entregarnos a vos. Ayúdanos a poder tener responsabilidad ministerial frente a los que nos conocen y a que nuestros actos glorifiquen tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ese hecho de poder ser testigos del poder, de tu poder, lleve a muchas personas a llegar a tus pies. Señor, hay circunstancias, situaciones en nuestras vidas que a veces son incomprensibles, inexplicables, y que a veces lo primero que hacemos es renegar. Ayúdanos a no preguntarnos tanto el por qué, sino el para qué. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.